Las legiones antiguas ya no bastaban. Roma, fatigada por siglos de gloria, ardía en sus márgenes. Las fronteras se desmoronaban y el enemigo ya no golpeaba la puerta, caminaba entre las ruinas. Entonces, el emperador Diocleciano, un hombre sin paciencia para el caos, hizo lo impensado, dividió el imperio en dos y dividió también a su ejército. Nacieron así dos castas de guerreros. Los limitanei, soldados fijos de frontera, condenados a resistir. Y los comitatenses, tropas móviles, forjadas para aparecer donde el fuego era más voraz. Pero eso no fue todo. Constantino, el emperador que vio en una cruz el destino del mundo, fue aún más allá. A su lado, dentro del palacio, formó una nueva élite. Los Palatini. Guerreros al servicio directo del trono. Su sola presencia infundía respeto y a veces, terror. No eran legiones comunes. Eran espectros. Iban donde Roma sangraba más. Golpeaban como el trueno. Y desaparecían como un suspiro entre las ruinas. Desde aquel momento, los enemigos del imperio dejaron de temer a los muros. Y comenzaron a temer a la sombra que caía después del atardecer. ¿Qué hacía tan temibles a estas tropas? No era solo su entrenamiento. No era solo su acero. Era su forma de moverse. Su forma de existir. Los comitatenses eran el martillo veloz del imperio. No defendían ciudades. No patrullaban muros. Ellos aparecían cuando todo estaba a punto de caer. Cruzaban ríos congelados, montaban emboscadas en la niebla, atacaban sin previo aviso. Eran soldados profesionales, bien pagos, curtidos por el caos. Algunos habían nacido con el imperio ardiendo. Solo conocían la guerra y el retroceso. En cambio, los Palatini eran otra cosa. Guerreros de élite que no respondían al Senado ni a los generales. Solo al emperador. Entrenados en palacio, protegidos por el oro y por el miedo. Llevaban armaduras más pesadas, escudos adornados, capas que brillaban como el amanecer sobre el mármol. Algunos los llamaban los hijos mimados de Roma. Otros, los cuchillos personales del César. Pero en el campo de batalla, no había dudas. Avanzaban como una muralla viviente. Y donde pisaban, la tierra temblaba. Los comitatenses eran la respuesta. Los Palatini, la advertencia. Uno era sombra. El otro, trueno. Y juntos, eran lo último que Roma tenía para ofrecer antes del olvido. Año 378 después de Cristo. Roma ya no era una diosa. Era una anciana, orgullosa, pero débil. En Tracia, cerca de la ciudad de Adrianópolis, los vientos traían rumores. Los godos se habían rebelado. Querían tierras. Querían comida. Y Roma les ofreció traición. El emperador Valente, impaciente y cegado por la gloria, avanzó sin esperar refuerzos. A su lado, marchaban los comitatenses y los Palatini. No eran miles. Eran los mejores. Pero el enemigo los esperaba, escondido. Bajo el sol ardiente de agosto, la legión se formó. Escudos al frente. Lanzas listas. Pero había algo extraño. El enemigo parecía débil. Demasiado fácil. Y entonces, como si surgieran del mismo polvo, 10.000 jinetes godos cayeron sobre el flanco romano. El campo tembló. La línea se rompió. Los comitatenses pelearon sin descanso. Flancos, retaguardia, frente. Murieron de pie. Los Palatini, rodeando al emperador, luchaban como estatuas de mármol convertidas en furia. Pero era inútil. Uno a uno, fueron cayendo. Valente desapareció entre las llamas. Algunos dicen que murió quemado en una granja. Otros, que su cuerpo jamás fue hallado. Pero lo cierto es que ese día, Roma perdió más que una batalla. Perdió la ilusión de invencibilidad. Y los comitatenses y Palatini se convirtieron en sombras, en ecos, en las legiones fantasma que jamás regresaron del polvo de Adrianópolis. Adrianópolis no fue el final. Fue el principio del apocalipsis. Pero aún quedaban hombres con sangre romana. Los comitatenses, destrozados pero no vencidos. Reorganizados. Redistribuidos. Luchaban en Hispania, en la Galia, en Panonia. Donde los bárbaros avanzaban, ellos retrocedían peleando. Ya no eran legiones orgullosas.
Eran manadas de guerreros con escudos desgastados y miradas endurecidas por el fuego. En Britania, abandonaron las islas, no por cobardía, sino porque Roma los llamó para morir en otra parte. Y los Palatini, esos guerreros del trono, se convirtieron en protectores de emperadores que ya no eran más que títeres. Mientras las calles de Roma ardían por saqueadores, ellos luchaban en Rávena, en Mediolano, en campos donde los nombres ya se olvidaron. Pero la sangre sigue allí. Un emperador tras otro caía. El oro se evaporaba. Los aliados traicionaban. Pero ellos seguían. Con espadas melladas. Con armaduras remendadas. Pero de pie. Porque aunque ya no defendían un imperio, defendían el recuerdo de uno. Los últimos en creer que Roma aún podía levantarse. Los últimos escudos del occidente moribundo. El imperio cayó. Sus templos ardieron. Sus emperadores se esfumaron como humo sobre mármol. Pero los nombres de los comitatenses y de los Palatini jamás se extinguieron. Porque no fueron solo soldados. Fueron símbolo. Fueron grito. Fueron la última disciplina frente al caos. Y aunque la historia los enterró entre fechas y cenizas, su legado viajó a través de los siglos, a través de cada ejército profesional que supo resistir cuando todo parecía perdido, en los libros de estrategia, en los escudos de los reinos que surgieron sobre los huesos de Roma. Fueron los maestros de la resistencia, los fantasmas del deber, los últimos hombres de hierro. No hay tumba que los contenga, no hay ruina que los oculte, porque donde haya orden frente al caos, donde haya lealtad a pesar del derrumbe, ahí viven ellos, invisibles, eternos. Las legiones que no mueren, solo esperan otro imperio que las necesite. Y si sentiste el acero de esta historia, no te detengas ahora. Suscríbete, comenta, compartí esta leyenda, porque mientras haya quien las recuerde, las legiones fantasma jamás caerán en el olvido.